En la historia oscura de la colonización africana, pocos nombres evocan tanto horror y brutalidad como el de Leopoldo II de Bélgica. Conocido como el sátrapa asesino o el carnicero belga, Leopoldo II fue responsable de un reinado infame que dejó un legado de sufrimiento inimaginable en el Congo. Únete a nosotros en este viaje a través de la verdad incómoda y la brutalidad oculta detrás de la fachada de un monarca. Este vídeo arrojará luz sobre el oscuro legado de un rey cuyas ambiciones coloniales llevaron a la muerte de millones en una búsqueda despiadada de riqueza y poder. Leopoldo II de Bélgica fue el segundo rey de los belgas y el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo. Es recordado principalmente como un tirano bajo cuyo gobierno más de 20 millones de africanos fueron masacrados en el Congo. Leopoldo nació el 9 de abril de 1835 en Bruselas, la capital de Bélgica. Era el hijo mayor de Leopoldo y el primer rey de los belgas, y de Luisa María de Orleans, una princesa francesa. Su nombre completo era Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia-Coburgo-Gouze. Pertenecía a una dinastía alemana que también reinaba en Gran Bretaña y Portugal. Desde pequeño, Leopoldo recibió una educación esmerada y cosmopolita. Aprendió varios idiomas, entre ellos el francés, el alemán, el inglés y el holandés. También estudió historia, geografía, matemáticas, ciencias naturales y música. Su padre le inculcó un gran sentido del deber y le preparó para ser su sucesor. Leopoldo acompañó a su padre en varios viajes oficiales por Europa y conoció a importantes personalidades políticas y culturales. En 1840, cuando tenía 5 años, fue nombrado duque de Brabante, el título tradicional del heredero al trono belga. En 1853, cuando tenía 18 años, contrajo matrimonio con María Enriqueta de Austria, una archiduquesa hija del archiduque José Palatino de Hungría. El matrimonio fue arreglado por razones diplomáticas, para fortalecer los lazos entre Bélgica y Austria. Sin embargo, la pareja no se llevaba bien y pronto se distanciaron. Tuvieron 4 hijos: Luisa María, 1858 a 1924, Leopoldo, 1859 a 1869, Estefanía, 1864 a 1945, y Clementina, 1872 a 1955. Leopoldo se interesó por el continente africano cuando su interior era prácticamente desconocido en Occidente. Leyó las obras de los exploradores David Livingstone y Henry Morton Stanley, que relataban sus aventuras por el río Congo. Leopoldo vio en África una oportunidad para expandir su influencia y su fortuna personal. En 1876, creó una asociación internacional africana movida aparentemente por objetivos científicos y humanitarios. Impulsó las exploraciones de la cuenca del Congo por parte de Stanley, que le proporcionaron el control de un vasto territorio a través de la Asociación Internacional del Congo, fundada por Leopoldo en 1882. La Conferencia Internacional de Berlín 1885, que repartió el continente africano entre las potencias europeas, creó un Estado libre del Congo y se lo concedió a título personal a Leopoldo. Este dirigió durante los años siguientes su colonización y explotación, abanderando la lucha contra la esclavitud y sirviéndose del personal y las estructuras administrativas y militares del Estado belga. Mientras tanto, en Bélgica, Leopoldo se convirtió en rey tras la muerte de su padre en 1865. Su reinado coincidió con un periodo de prosperidad económica e industrialización para el país.
Leopoldo fue un hábil diplomático, capaz de obtener el apoyo de Gran Bretaña y mantener la neutralidad belga en las guerras europeas. También fue un gran constructor, que embelleció Bruselas con monumentos como el Palacio Real, el Parque del Cincuentenario o el Arco del Triunfo. Leopoldo II fue coronado rey de los belgas el 17 de diciembre de 1865 en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas. Su entronamiento marcó el inicio de un largo reinado que duraría 44 años, con lo que se convirtió en el reinado más largo de cualquier monarca belga hasta el momento. Leopoldo II se interesó por el Congo desde joven, cuando leyó las obras de los exploradores David Livingstone y Henry Morton Stanley, que describían las riquezas naturales y culturales de la región. En 1876, creó la Asociación Internacional Africana, una organización supuestamente dedicada a la investigación científica y la lucha contra la esclavitud en África. Con el apoyo de esta asociación, financió las expediciones de Stanley al Congo, que le permitieron establecer una red de puestos comerciales y tratados con los jefes locales. En 1885, tras la Conferencia de Berlín, que repartió África entre las potencias europeas, Leopoldo II obtuvo el reconocimiento internacional del Estado Libre del Congo como su propiedad privada. A partir de entonces, Leopoldo II inició una brutal explotación del Congo, basada en la extracción de marfil y caucho. Para ello, se apoyó en un sistema de concesiones a empresas privadas, que tenían libertad para imponer el trabajo forzado a los nativos mediante la coacción y el terror. También creó un ejército paramilitar llamado Force Publique, formado por oficiales blancos y soldados negros reclutados o secuestrados en otras regiones africanas. La Force Publique se encargaba de vigilar y castigar a los trabajadores congoleños, así como de reprimir cualquier resistencia o rebelión. Las atrocidades cometidas por Leopoldo II sus agentes en el Congo fueron innumerables y espeluznantes. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes. La imposición de cuotas de producción de caucho y marfil a los pueblos congoleños, que debían entregar una determinada cantidad cada mes o enfrentarse a severas sanciones. Estas cuotas eran tan elevadas que obligaban a los hombres a abandonar sus actividades agrícolas y dedicarse exclusivamente a la recolección del caucho, lo que provocaba escasez de alimentos y hambruna. La toma de rehenes entre la población local, especialmente mujeres y niños, que eran encerrados en aldeas fortificadas o enviados a campos de trabajo hasta que sus familiares cumplían con las cuotas. Los rehenes sufrían maltratos, violaciones, torturas y asesinatos por parte de los capataces blancos. Los castigos corporales, las mutilaciones y las expediciones punitivas contra aldeas que no habían cumplido con las cuotas o que se habían rebelado contra la autoridad colonial. Una práctica común era la amputación de manos, pies u otras partes del cuerpo a los trabajadores que no habían recolectado suficiente caucho o marfil, o a sus familiares como escarmiento. También se quemaban aldeas enteras, se mataba al ganado y se arrasaban los cultivos. El reclutamiento forzoso de niños y jóvenes para servir como soldados en la Force Publique o como porteadores para transportar el caucho y el marfil desde el interior hasta los puertos fluviales. Estos niños eran separados de sus familias y sometidos a un duro entrenamiento militar, que incluía golpes, azotes y ejecuciones sumarias. Muchos morían por enfermedades, agotamiento o heridas. La propagación de enfermedades como la viruela, el sarampión, la malaria o la enfermedad del sueño entre la población congoleña, que carecía de atención médica y de medidas sanitarias. Estas enfermedades diezmaban a los trabajadores y reducían su capacidad de resistencia. Además, la disminución de la actividad sexual y reproductiva, causada por la separación de las familias, el estrés y la violencia, provocaba una baja tasa de natalidad y un envejecimiento de la población. Las atrocidades de Leopoldo II en el Congo fueron denunciadas por algunos misioneros, periodistas y activistas que presenciaron o documentaron los abusos. Entre ellos se destacan el misionero británico William Henry Shepherd, el periodista estadounidense George Washington Williams, el diplomático británico Roger Casement y el escritor británico Joseph Conrad, autor de la novela El corazón de las tinieblas, inspirada en su experiencia en el Congo. Estas denuncias dieron lugar a una campaña internacional contra el régimen de Leopoldo II, que culminó con la transferencia del Estado Libre del Congo al gobierno belga en 1908. Sin embargo, el cambio de administración no supuso una mejora sustancial para los congoleños, que siguieron sufriendo la explotación y la opresión colonial hasta su independencia en 1960. La herencia de Leopoldo II dejó profundas secuelas en el Congo,
tanto demográficas como económicas, sociales, culturales y políticas. El genocidio congoleño es considerado uno de los peores crímenes de la historia y uno de los ejemplos más extremos del imperialismo europeo en África. Leopoldo II se justificó ante la comunidad internacional alegando que su intervención en el Congo tenía fines humanitarios, científicos y civilizatorios. Según él, su objetivo era abrir ese territorio al comercio, abolir la esclavitud y cristianizar a los nativos. Para ello, creó una serie de asociaciones y organizaciones que le daban una apariencia de legitimidad y filantropía. Además, contó con el apoyo de las potencias europeas, que le reconocieron el Estado Libre del Congo como su propiedad privada en la Conferencia de Berlín de 1885. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una brutal explotación del Congo, basada en la extracción de marfil y caucho, que causó la muerte de millones de congoleños por violencia, trabajo forzado, enfermedades y hambruna. Los misioneros y periodistas jugaron un papel fundamental en la denuncia de las atrocidades que cometió Leopoldo II de Bélgica en el Congo. Ellos fueron testigos directos o indirectos de los abusos, las violaciones, las mutilaciones y los asesinatos que sufrían los congoleños por parte de los agentes coloniales. Sus relatos e informes contribuyeron a crear una opinión pública crítica y a movilizar una campaña internacional contra el régimen de Leopoldo II. Algunos de los misioneros y periodistas más destacados que denunciaron las atrocidades del Congo fueron: William Henry Shepherd, fue un misionero presbiteriano estadounidense que llegó al Congo en 1890. Durante sus 20 años de estancia, recorrió el territorio, aprendió las lenguas y costumbres locales y estableció varias misiones. También documentó y fotografió las atrocidades que presenció, como la amputación de manos, los cadáveres mutilados y las aldeas incendiadas. Sus testimonios se publicaron en periódicos y revistas de Estados Unidos y Europa, causando gran impacto. George Washington Williams fue un periodista, historiador y político afroamericano que viajó al Congo en 1890. Allí entrevistó a funcionarios, comerciantes y misioneros, y recopiló evidencias de las atrocidades cometidas por el Estado Libre del Congo. Escribió una carta abierta a Leopoldo, en la que le acusaba de engañar al mundo con su supuesta labor humanitaria y le exigía que pusiera fin a los abusos. La carta se difundió ampliamente por la prensa internacional y se considera el primer documento que denunció el genocidio congoleño. Roger Casement, un diplomático británico que fue enviado al Congo en 1903 para investigar las denuncias sobre las atrocidades. Durante 3 meses, recorrió el río Congo y entrevistó a cientos de testigos, tanto blancos como negros. Su informe, conocido como el Informe Casement, fue presentado al Parlamento británico en 1904. El informe detallaba con precisión y crudeza los horrores que sufrían los congoleños, como el trabajo forzado, la tortura, el asesinato y la esclavitud sexual. El informe causó una gran conmoción en la opinión pública y fue clave para impulsar la campaña contra Leopoldo II. Joseph Conrad fue un escritor británico de origen polaco que trabajó como marinero en el Congo entre 1890 y 1891. Allí fue testigo de la violencia, la corrupción y la explotación que imperaban en el Estado Libre del Congo. Su experiencia le inspiró para escribir su novela más famosa, El corazón de las tinieblas, publicada en 1899. La novela narra el viaje de un capitán de barco llamado Marlowe por el río Congo hasta encontrar al misterioso Kurz, un agente colonial que se ha convertido en un tirano sanguinario. La novela es una crítica al imperialismo europeo y una reflexión sobre la naturaleza humana. La comunidad internacional tomó varias medidas para detener el genocidio congoleño durante el reinado de Leopoldo II de Bélgica. Estas medidas incluyeron la denuncia pública de las atrocidades, la presión diplomática y la movilización de la opinión pública. Por un lado, las denuncias de misioneros, periodistas y activistas que presenciaron o documentaron los abusos en el Congo fueron fundamentales para crear una opinión pública crítica y movilizar una campaña internacional contra el régimen de Leopoldo II. Esto generó una mayor presión diplomática ejercida por otros países y organizaciones internacionales, como Gran Bretaña y Estados Unidos, que expresaron su preocupación y pidieron el cese de los abusos. La movilización de la sociedad civil en Europa y América del Norte fue otra consecuencia notable, ya que se formaron comités y organizaciones para protestar contra el régimen de Leopoldo II y exigir cambios en la administración del Congo.
Estos esfuerzos colectivos ejercieron presión sobre Bélgica y contribuyeron a la transferencia del Estado Libre del Congo al gobierno belga en 1908. Sin embargo, estas medidas no lograron detener completamente las atrocidades durante el reinado de Leopoldo II. Aunque la transferencia marcó el fin del régimen personal de Leopoldo II, no supuso una mejora sustancial para los congoleños. En cuanto a las consecuencias en las relaciones internacionales de Bélgica, el genocidio congoleño tuvo un impacto negativo en su reputación internacional. Las revelaciones sobre los abusos en el Congo socavaron la imagen de Bélgica como una nación colonial, generando un escrutinio más profundo y crítico sobre las prácticas coloniales en África. A su vez, este escrutinio y la movilización social dieron lugar a presiones para reformas y controles en el colonialismo, no solo en Bélgica, sino también en otras potencias coloniales. Hubo cambios en las políticas coloniales belgas tras la transferencia del Congo, con intentos de mejorar las condiciones. El genocidio congoleño dejó un legado de responsabilidad histórica para Bélgica, incitando un mayor reconocimiento y confrontación con su pasado colonial. Además, generó un activismo más fuerte y una mayor conciencia pública sobre los abusos en las colonias, alimentando movimientos anticoloniales y la lucha por la justicia a nivel global. Bélgica se vio sometida a críticas y condenas de otras naciones y organizaciones debido a las atrocidades perpetradas en el Estado Libre del Congo durante el dominio personal de Leopoldo II. Esto llevó a una presión internacional significativa, forzando a Bélgica a ceder el control del Estado Libre del Congo al gobierno belga en 1908. Esta transferencia fue el resultado directo de la intensa campaña contra Leopoldo II y sus abusos en el Congo. A raíz de estos eventos, Bélgica enfrentó demandas de reparación y justicia por parte de los congoleños y sus descendientes. Estas demandas incluían la búsqueda de reconocimiento y compensación por los inmensos daños causados por el genocidio, lo que generó una tensión adicional en las relaciones internacionales de Bélgica con respecto a su pasado colonial. La reacción de los belgas a las denuncias de las atrocidades del Congo fue variada y compleja. Por un lado, hubo sectores que defendieron el régimen colonial de Leopoldo II y negaron o minimizaron los abusos cometidos. Estos sectores estaban vinculados a los intereses económicos y políticos que se beneficiaban de la explotación del Congo, así como a la propaganda oficial que presentaba al rey como un benefactor y un civilizador de los africanos. Por otro lado, hubo sectores que se opusieron al régimen colonial y se solidarizaron con las víctimas de las atrocidades. Estos sectores estaban formados por algunos misioneros, periodistas, intelectuales, políticos y activistas que denunciaron los crímenes y exigieron reformas o el fin de la colonización. La reacción de los belgas también evolucionó con el tiempo y el contexto histórico. En un primer momento, durante el reinado de Leopoldo II 1865 a 1909, la mayoría de los belgas desconocía o ignoraba lo que ocurría en el Congo, debido al control y la censura que ejercía el rey sobre la información. Solo una minoría crítica logró difundir sus denuncias y crear una opinión pública contraria al régimen leopoldino. En un segundo momento, tras la transferencia del Estado Libre del Congo al gobierno belga en 1908, la situación en el Congo mejoró ligeramente, pero no se eliminaron las estructuras de explotación y opresión colonial. Los belgas empezaron a prestar más atención al Congo, pero también a desarrollar un sentimiento de orgullo y pertenencia por su colonia. La educación y la cultura belgas fomentaron una visión paternalista y racista del Congo, que justificaba la dominación belga como una misión civilizadora. En un tercer momento, tras la independencia del Congo en 1960, los belgas tuvieron que enfrentarse al trauma de la descolonización y al cuestionamiento de su pasado colonial. Algunos belgas apoyaron el proceso de independencia y cooperación con el Congo, mientras que otros se resistieron y se involucraron en acciones violentas o conspiraciones contra el nuevo gobierno congoleño. Los belgas también tuvieron que lidiar con las demandas de justicia y reparación por parte de los congoleños y sus descendientes. La independencia del Congo fue concedida por Bélgica de forma sorpresiva y precipitada, sin preparar adecuadamente la transición política y administrativa. Además, no contentos con todo lo que le habían hecho a Congo, Bélgica impuso otra de las mayores atrocidades realizadas por el colonialismo europeo: la condición de heredar la deuda externa belga, que pasaba por ser uno de los países más endeudados de toda Europa, con lo cual este joven país nació endeudado y teniendo que devolver un préstamo que jamás recibió, lo que lo hundió desde su inicio en una crisis económica.
La independencia del Congo también fue amenazada por el movimiento secesionista de la provincia de Katanga, donde soldados y mercenarios belgas apoyaron a los intereses de la empresa Unión Miniere, que explotaba las riquezas minerales de la región. Esto desencadenó una violenta guerra civil que duró varios años y que contó con la intervención de las Naciones Unidas, que no lograron evitar el asesinato del primer ministro Patrice Lumumba, líder nacionalista y anticolonialista asesinado. La muerte de Patrice Lumumba, el primer ministro de la República Democrática del Congo, ha sido objeto de especulación y teorías conspirativas a lo largo de los años. Lumumba fue asesinado en enero de 1961, pocos meses después de que el Congo obtuviera la independencia de Bélgica en 1960. Si bien existen sospechas y acusaciones de que la CIA estuvo involucrada en su asesinato, no hay una confirmación definitiva ni pruebas concluyentes que respalden esa teoría. Sin embargo, documentos y testimonios desclasificados posteriormente han sugerido que hubo una posible implicación de la CIA y otros actores, como fuerzas belgas y congoleñas, en su asesinato. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. El Congo no logró estabilizar su situación política ni económica tras su independencia. Por el contrario, sufrió varias dictaduras, golpes de Estado patrocinados por empresas y países occidentales, rebeliones, conflictos étnicos y guerras regionales que causaron millones de muertos más y agravaron su pobreza y subdesarrollo. Mientras tanto, Bélgica se benefició económicamente de la explotación del Congo durante décadas, lo que le permitió consolidarse como una nación próspera e industrializada. Aunque Bélgica tuvo que ceder el control del Congo al gobierno belga en 1908 y luego reconocer su independencia en 1960, siguió manteniendo una fuerte influencia política y económica sobre el país africano. Además, Bélgica nunca reconoció ni reparó los crímenes cometidos por el régimen Leopoldo ni por sus agentes en el Congo. Los actuales monarcas belgas son descendientes directos de Leopoldo II, el responsable del genocidio congoleño. Aunque han expresado algunas palabras de arrepentimiento o condolencia por el pasado colonial belga, no han pedido perdón ni han renunciado a los privilegios y beneficios que obtuvieron gracias a la explotación del Congo. Tampoco han devuelto los objetos culturales y artísticos que fueron saqueados del Congo durante la colonización. Toda Bélgica vive mejor hoy gracias a que el Congo asumió su deuda externa y le proporcionó recursos naturales durante años. El bienestar general de Bélgica ha sido a costa del sufrimiento del pueblo congoleño y sus más de 20 millones de muertos, que ha pagado un alto precio por su libertad y dignidad. Esta es una realidad histórica que no debe ser olvidada ni silenciada, sino reconocida y reparada. Es fundamental reflexionar sobre las dinámicas de inmigración y reconocer la responsabilidad histórica de los países europeos en la situación actual. Es común escuchar quejas sobre la inmigración proveniente de África y otros lugares, especialmente entre los ciudadanos de países europeos. Sin embargo, es crucial cuestionar y analizar el papel de Europa en los lugares de origen de estos inmigrantes. Las antiguas potencias coloniales europeas, como Bélgica, Francia, Alemania o España, tienen una historia significativa en la explotación y el saqueo de recursos en países africanos, lo que ha contribuido a la inestabilidad económica, política y social en esas regiones. La explotación colonial, el robo de recursos naturales, la imposición de deudas injustas y décadas de interferencia extranjera han dejado un legado problemático y conflictivo para los países africanos independientes.
Es esencial cuestionar si Europa ha desempeñado un papel constructivo en la ayuda al desarrollo y la estabilización de estos países tras su independencia. Muchas veces, las políticas y las acciones de países europeos han exacerbado los problemas en lugar de resolverlos. La inmigración es, en muchos casos, una consecuencia directa de estas dinámicas históricas y contemporáneas. Es fundamental que, al analizar la cuestión de la inmigración, se considere la responsabilidad histórica y ética de las naciones europeas en la creación de las condiciones que empujan a las personas a abandonar sus hogares en busca de oportunidades y seguridad en el extranjero. En lugar de centrarse exclusivamente en la inmigración como un problema a resolver, es crucial que los países europeos reconozcan su papel histórico y actual en las realidades de los países de origen de los inmigrantes. Esto incluye trabajar hacia soluciones que aborden las desigualdades económicas, promuevan la justicia social, el comercio justo y respeten la soberanía de estas naciones, a fin de construir un futuro más equitativo y sostenible para todos. Y para terminar esta desgarradora imagen, donde un padre mira fijamente la mano y el pie de su hijo de 5 años, cortados como castigo por no cumplir con la cuota diaria de caucho, simboliza la brutalidad infligida por el régimen colonial de Leopoldo II en el Congo. Más allá de la crueldad y el sufrimiento, así como las más de 20 millones de vidas perdidas, esta escena encapsula el sombrío legado del imperialismo, la avaricia despiadada y el abuso de poder. Es un poderoso recordatorio de las horrendas consecuencias de la explotación despiadada, y un llamado urgente a la conciencia colectiva para reconocer y confrontar una historia manchada por el maltrato, la injusticia y la devastación humanitaria.